Bienvenidos al lado B de los mapas. Continuamos recorriendo las fronteras cambiantes de América, esas líneas que se dibujaron y redibujaron a lo largo de los siglos. Hoy nos detenemos en Ecuador, un país cuya historia territorial estuvo marcada por la Real Audiencia de Quito, la Gran Colombia, guerras, tratados y negociaciones diplomáticas. Vamos a descubrir cómo los mapas fueron narrando esa evolución. Antes de que existiera Ecuador, este territorio estaba habitado por diversas culturas originarias que dominaron los Andes, la costa y la Amazonía mucho antes de la llegada de los europeos. Los quitus y caras en la sierra, los pueblos de la costa como los manteños y huancavilcas, y numerosas comunidades amazónicas conocían cada valle, río y montaña sin necesidad de mapas, transmitiendo su geografía de forma oral y simbólica. El territorio ecuatoriano formaba parte de una red de comercio prehispánica que conectaba el Pacífico con el interior de Sudamérica, intercambiando cerámicas, metales y productos agrícolas. Este territorio no era un vacío por llenar, era un mundo ya organizado, con caminos, centros ceremoniales y rutas marítimas. La llegada europea comenzó en 1526, cuando Francisco Pizarro exploró la costa en su camino hacia el Imperio Inca, al que este territorio estaba unido tras las campañas de Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. En 1534, Sebastián de Belalcázar fundó la ciudad de Quito sobre las ruinas de una resistencia inca. Desde entonces, este territorio quedó incorporado al Virreinato del Perú como parte de la Audiencia de Quito. Los primeros mapas europeos del siglo XVI empezaron a dar forma al territorio que hoy es Ecuador, aunque con trazos imprecisos y cargados de simbolismo imperial. El mapa Tierra Nova de Ruscelli, de 1574, es un ejemplo. Una representación temprana donde la geografía andina aparece apenas esbozada, pero ya integrada al imaginario del Nuevo Mundo. Para 1563, la creación de la Real Audiencia de Quito convirtió a Quito en un centro administrativo clave dentro del Virreinato del Perú. La extensión de su jurisdicción abarcaba vastas zonas andinas y amazónicas bajo control español, que incluían parte de lo que hoy son Colombia, Perú y Brasil. A medida que avanzaba el siglo XVII, obras como la de Blaeu en 1631 y la de Nicolás y Guillaume Sanson de 1699 ampliaban el detalle de la costa y las rutas comerciales, reforzando el dominio colonial en mapas producidos en Ámsterdam o París. Aunque imprecisos en su interior, estos documentos eran instrumentos de poder, diseñados para demostrar la presencia imperial en un territorio que aún estaba en plena exploración. El siglo XVIII marca una nueva etapa para lo que hoy es Ecuador. La Real Audiencia de Quito, creada en 1563, atraviesa cambios profundos. En 1740, cede territorios al Virreinato del Perú y en 1777, con la Real Cédula de Límites, pierde más tierras en favor de la Audiencia de Lima, ajustando fronteras que durante mucho tiempo habían sido difusas y motivo de disputas. La audiencia se mantiene bajo la autoridad del Virreinato del Perú hasta 1717, cuando pasa a formar parte del recién creado Virreinato de Nueva Granada, aunque estos cambios administrativos tardan décadas en consolidarse. Los mapas de este periodo reflejan el afán ilustrado de medir, describir y controlar el territorio. En 1707, el jesuita Samuel Fritz dibuja un mapa pionero del río Amazonas, centrado en las misiones de la Compañía de Jesús, una pieza que combina ciencia, experiencia en campo y evangelización. A mediados de siglo, el científico quiteño Pedro Vicente Maldonado se convierte en una figura clave. Su Carta de la Provincia de Quito, de 1750, publicada póstumamente, es el resultado de un profundo conocimiento local, potenciado por su colaboración con la misión geodésica francesa. Maldonado demuestra que desde Quito también se podía producir cartografía científica de alto nivel. En 1764, el francés Belin publica su detallado mapa Provincia de Quito y Perú, una visión europea del territorio que refleja la creciente importancia del territorio para las rutas comerciales y el control colonial. Hacia finales de siglo, el mapa de Francisco Requena, de 1796,
revela un nuevo interés geopolítico: delimitar con precisión los dominios españoles y portugueses en Sudamérica. Este trabajo es clave para entender las futuras fronteras entre el Amazonas y los Andes, un anticipo de conflictos diplomáticos que se arrastrarían hasta el siglo XIX. El siglo XVIII cierra con una real audiencia más pequeña, pero mejor estudiada. La combinación de exploraciones científicas, mapas europeos y trabajos locales como los de Maldonado sientan las bases para el rediseño del territorio que llegará con la independencia. El siglo XIX marca un giro radical en la historia del actual Ecuador. Tras la batalla de Pichincha, en 1822, el territorio quiteño se integra a la Gran Colombia, una república soñada por Simón Bolívar que unía bajo un mismo gobierno a Venezuela, Nueva Granada y Quito. El mapa de Fielding Lucas de 1822 y la Carta del Departamento del Ecuador de José Manuel Restrepo de 1827 reflejan este breve momento de unidad continental, cuando las fronteras eran todavía un proyecto más político que geográfico. Pero la Gran Colombia duró menos de una década. En 1830, Ecuador se proclama república independiente. Comienzan entonces los primeros intentos de delimitar su territorio, con documentos como el Protocolo Mosquera-Pedemonte, en 1830, y el Tratado de Pasto, en 1832, que intentaban fijar límites con Colombia. Mapas como la División Política de Colombia, en 1824 de Codazzi y Paz, sirven para entender la herencia de esos trazos iniciales. Sin embargo, buena parte de las fronteras seguían en disputa, y el conocimiento real del territorio era limitado. A mediados de siglo, Ecuador avanza en su propia cartografía científica. Destaca la Carta Corográfica de la República del Ecuador, de 1858, de Manuel Villavicencio y Montúfar, basada en estudios de Humboldt y Maldonado, que por primera vez detalla la geografía, el relieve y las divisiones administrativas con rigor. Paralelamente, mapas internacionales como el de Henry Tanner en 1836 muestran el interés extranjero en la región, no solo como un país emergente, sino como parte de un tablero estratégico entre el Caribe y el Pacífico. Este periodo refleja el paso de un territorio heredado de la colonia a un estado independiente, que empieza a definirse en papel. Sin embargo, las tensiones limítrofes con Perú y Colombia seguirán sin resolverse durante décadas. El siglo XIX cierra con fronteras aún fluidas y una cartografía en construcción, preparando el escenario para las disputas y tratados del siglo XX, cuando los mapas dejarán de ser simples propuestas para convertirse en instrumentos diplomáticos y militares. El siglo XX fue el momento en que Ecuador entró de lleno en la era de la diplomacia y la cartografía científica. A lo largo de sus primeras décadas, el país firmó una serie de tratados que reconfiguraron su territorio y definieron su posición en Sudamérica. En 1904, el Tratado Tovar-Río Branco estableció límites con Brasil. En 1916, el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez fijó las fronteras con Colombia al norte, aunque las tensiones continuarían por años. Finalmente, en 1922, el Tratado Salomón-Lozano, firmado entre Colombia y Perú, impactó indirectamente la región amazónica ecuatoriana. Estas disputas alcanzaron un punto crítico con la Guerra Peruano-Ecuatoriana de 1941, que culminó en el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, un acuerdo internacional que finalmente consolidó las fronteras con Perú, aunque no sin controversias que persistieron hasta finales del siglo. En cuanto a la cartografía, esta evolución se refleja con claridad. En 1922, el mapa de Edward Stanford muestra un Ecuador que aún enfrentaba disputas territoriales, destacando la importancia estratégica de la región amazónica. En 1931, una ilustración publicada en la revista Billiken ofrece una representación más estilizada, pensada para el público general, que demuestra cómo la cartografía también cumple un rol educativo y cultural. Finalmente, el mapa de 1957 del Instituto Geográfico Militar refleja el nuevo escenario posterior al Protocolo de Río de Janeiro. Las fronteras aparecen más definidas y precisas,
apoyadas por mediciones científicas y trabajos de campo. Este hito marca el paso de una cartografía política y exploratoria a una más técnica, que acompañaría el proceso de modernización del país. Así termina este recorrido por las fronteras cambiantes de Ecuador, un país cuya historia está marcada por tratados, disputas y acuerdos que fueron dando forma a su territorio actual. Los mapas que vimos no solo muestran el paso del tiempo, sino también los intereses políticos y las tensiones geográficas que acompañaron cada siglo. Si te gustó este viaje por los mapas, dale me gusta, suscríbete y compartilo para que más personas conozcan estas historias. Te espero en el próximo destino de nuestro recorrido por las fronteras de América, donde seguiremos descubriendo cómo los mapas narran nuestra historia.